En el último tramo del programa, Sin Distancias, en Radio 3, nos acercamos una vez más a los derechos ARCO para analizar el derecho al olvido y en relación con el menor. Para ello contamos con la profesora titular de Derecho Civil de la UNED, Teresa Bendito, que ha invitado a un experto en este campo, Juan Mestre Delgado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, autor de más de 100 publicaciones especializadas en Derecho Administrativo. Sus principales líneas de investigación están vinculadas al servicio público, a los contratos públicos, la potestad sancionadora de las administraciones públicas o a la transparencia de las administraciones públicas y el control de la actividad administrativa. El profesor Mestre además compagina su actividad docente e investigadora con el ejercicio de la abogacía. A los dos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Charo. Gracias, por supuesto, a nuestro invitado, cuya semblanza parece cortita, pero yo me consta y le he leído en cantidad de ocasiones, pues toda su trayectoria ha sido especialmente brillante. Gracias, señor Mestre, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por vuestra amable invitación. Me alegra mucho poder participar en este programa. Este es un tema que nosotros hemos ideado porque, bueno, de cara al menor, la protección de ese ecosistema digital, lo iniciábamos con un programa que ha citado también Charo, con cierta importancia de cara al menor, porque cuando hablamos del ecosistema digital del menor y esa protección que debemos brindar, pues bueno, nos imaginamos normalmente a un menor que está, ¿dónde? Normalmente dentro de un sistema por el que accede a través de una tablet y de otro mecanismo. Por ello, invitamos en el primer programa a un experto en aquellos criterios de ponderación o de clasificación de programas televisivos, digitales, a los que accedía el menor y debíamos proteger. Y, por tanto, eso ya lo hemos tratado. Esos criterios los daba la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y el segundo programa lo dedicamos al estudio y al análisis de la protección de los datos personales, a los derechos ARCO, aquellos que en sus siglas se denominan acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y bueno, hoy pues nos trae aquí pues otro derecho que nos preocupa, que está en los medios de comunicación, que está en la jurisprudencia, que está ya próximo a venir en el nuevo Reglamento General para Protección de Datos, que es el derecho al olvido, el derecho a la supresión de datos. Y bueno, de esto vamos a dedicar este tercer programa. Y claro, lo primero que tenemos que hacer después de lo que acabo de decir es, bueno, cerciorarnos de si estamos ante un nuevo derecho o, bueno, podemos seguir manteniendo las siglas de ARCO y, por tanto, no hacer un esfuerzo por llegar a otras siglas como AROCO, se me ocurre, porque hay una nueva O a meter ahí. El derecho al olvido. Profesor Mestre, ¿cuál es su opinión? Mi impresión es que tenemos que explicar el significado de este nuevo derecho al olvido desde una perspectiva histórica y un tanto más global. Históricamente, este llamado derecho al olvido aparece en las primeras explicaciones de los autores norteamericanos en Warren y Brandeis de 1890, aparece por primera vez con motivo de la protección de la intimidad de las personas. Ha dado juego también desde una perspectiva complementaria, el tránsito de los sujetos públicos cuya intimidad está más limitada, menos protegida por estar en el ruedo público, cuando quieren dejar de ser personajes públicos y pasar al mundo de la privacidad de los ciudadanos privados. El derecho, por lo tanto, al olvido es el derecho, en esa primera formulación, a que me dejen tranquilo, ese right to be let alone, que me dejen tranquilo, que me olviden, que no me pongan en primera línea de fuego. Ahora lo que tenemos es una explicación más concreta porque las coordenadas del espacio y el tiempo han cambiado. Ahora estamos preocupados por cómo se genera, cómo se almacena y cómo no se borra nunca la información de cualquiera de nosotros en un mundo muy poderoso que es el mundo de la red, en Internet. Yo creo que es importante situarnos en este cambio de parámetros de referencia porque las regulaciones del derecho siempre están apegadas a los problemas concretos. Las reglas que tradicionalmente en el mundo antiguo, por llamarlo así, en el mundo del soporte papel, no diré en el mundo del blanco y negro, marcaban unas coordenadas de espacio y tiempo muy concretas. Las informaciones que se daban de cualquiera de nosotros, si pasaban a la luz pública en los medios de comunicación, tenían un espacio temporalmente limitado. La memoria de las gentes es limitada. Exacto, ahora nos enfrentamos a una memoria caché. Y una proyección espacial también muy limitada. El periódico de tu pueblo o de tu estado como mucho, pero los periódicos de difusión en la provincia, en tu pueblo o en el estado no llegaban a China ni a Jamaica, ¿no?
todo eso ha cambiado, de forma que las reglas que teníamos en nuestro derecho tradicional para protegernos de las agresiones, de las emisiones y también de un espacio temporal y geográficamente limitado han sido pulverizadas, se han roto esas costuras. Internet, no sé si es, como ha dicho algún bloguero, un país sin leyes, pero sí es un mundo sin olvido. Se pueden encontrar las informaciones siempre, las quieras o no las quieras, y no hace falta más que pulsar una tecla. Lo que en tiempos era una tarea ardua de un investigador en la hemeroteca, ahora lo tenemos a punto de clic por cualquiera de nosotros. Y a esa realidad es a la que trata de hacer frente este llamado derecho al olvido, que trata de resolver problemas muy concretos. En este primero, que la profesora Bendito maneja muy bien y que ha escrito muy bien sobre ella, que dio lugar a la primera sentencia importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El problema era muy sencillo. Un ciudadano español debía dinero a una administración y sigue un procedimiento de ejecución forzosa, de apremio. Y aparece en el boletín oficial correspondiente que debe 16.000 pesetas o no sé cuántos euros, hace 20 años. Y cada vez que alguien busca en Internet su nombre, lo primero que aparece es, en el año 1988, este señor debía 1.000 pesetas. Lo que él quiere es que se borre esa información, o mejor dicho, porque ahí sí deberíamos detenernos, que es tal vez donde está la parte más complicada de este derecho, que no se pueda obtener fácilmente, como primera referencia de tu perfil personal, un dato que no es relevante para formar opinión pública libre, que no es importante para los ciudadanos, que ha pasado mucho tiempo y que ya no debería tener ese protagonismo. Exacto. Usted ya me ha adelantado varias preguntas que tenía yo en mente, pero lo ha dejado especialmente claro. Lo importante ahí es que, para mí, y ya nos metemos un poquito en materia, es que esta sentencia no aborda un derecho al olvido, creo, cualquiera, es decir, esa petición de oponerse o de cancelar, en fin, luego matizaremos un poquito, ¿no?, hasta dónde llega el alcance de este derecho al olvido, sino que es que hay una norma, eso debe comprenderlo el oyente, que obliga a publicar, quiero recordar, en La Vanguardia, en 2 páginas de un periódico local de la zona de Cataluña, concretamente, y en segundo lugar, pues se extiende con efectos, se dice técnicamente, multiplicadores en la red. ¿Por qué? Pues que al final un Google, que es el caso y se puede nombrar porque es el contrincante respecto de este señor que se llama Costeja, pues acapara esa información porque se digitaliza el periódico. Este efecto multiplicador hay que pararlo. Y de hecho, la cuestión que yo le vengo a plantear, es que aparece justo en el momento, este derecho al olvido, de alguna manera muy matizado por la sentencia a la que usted hacía referencia, cuando es la ley la que obliga a esa publicación, porque para esa subasta, les recuerdo a los oyentes, es necesario que haya una cierta llamada. El anuncio de la misma se hace a través de ese periódico y al final se digitaliza y se produce ese esperpento del clic, botón, nombre, deudor, 16 o 20 años, como usted ha dicho, más tarde. Entonces, lo que quiero es que especifique por qué se produce ahí y no antes, porque antes había habido otras ocasiones donde, a veces la ley lo ordenaba y otras veces sin ordenarlo la ley, simplemente cuando una persona había dado su consentimiento a esta gestión de los datos personales, bien porque había realizado un contrato, porque había realizado otros actos, es decir, gratuitamente se había aprovechado un sistema de nuevas tecnologías y, él no se había planteado con esa contundencia. ¿Por qué en 2010, si no recuerdo mal, es necesario que un abogado coja a este señor y diga, no te preocupes, vamos a pedir 2 cosas a la Agencia Española de Protección de Datos? 1, que La Vanguardia silencie esto que era obligado por la ley. Y 2, que Google no siga multiplicando mis efectos, es decir, mi publicidad de mis datos personales y justo el que no me conviene, que no soy buena persona, que es que he dejado una deuda y que además me han ejecutado por esa deuda. Sí, seguro que los orígenes de ese primer pronunciamiento judicial y del planteamiento que hace la Audiencia Nacional reflexionando sobre este asunto, yo creo que con muy buen criterio técnicamente, debe responder a circunstancias muy variadas. Posiblemente una es que, aunque estemos ya inmersos en el mundo de Internet, el fenómeno para la ciudadanía es muy reciente. Posiblemente en los primeros compases, donde a todos los no nativos digitales internetianos nos resultaba ciertamente complicado familiarizarnos, ahora es el primer abecedario de cualquiera de nuestros niños, casi vienen con ese software puesto de fábrica. No sé si es porque la sensibilidad, la experiencia, los problemas o la especial cualificación de los interesados o de las partes o de los jueces o de los abogados
lo ha producido. Lo que es cierto es que ha puesto encima de la mesa un problema importante en los tiempos que corren y a la que el derecho no le había dado solución, y además el derecho, con las herramientas en las que estamos acostumbrados, es difícil que le dé solución globalizada en un entorno como es el de Internet, donde las normas fluyen, los espacios tradicionales se mezclan, pero no existen ni barreras, ni fronteras, ni limitaciones, ni regulaciones generales, ni un gran aplicador único del universo que sea capaz de poner orden en este asunto. Por lo tanto, hay que buscar soluciones locales que vayan en cierta confluencia, en cierta sintonía con un sentido común. Hombre, a mí me parece que quizá también necesitamos a nivel europeo reafirmar otras cuestiones que es verdad que el Tribunal Europeo había resuelto, ¿no? Es decir, el alcance de, en este caso, la Directiva de Protección de Datos respecto a buscadores como Google, que su sede no la tiene en el territorio español, pero sin embargo actúa en el territorio español y en este caso frente o contra al señor Costeja, ¿no? Es decir, el que tenga en California, en ese territorio bastante alejado de nuestro país, su sede como empresa, pues hombre, de alguna manera, aunque esto había estado, yo creo, ya resuelto, ¿no? Anteriormente, pues necesitábamos volverlo a decir. A mí es que me sorprende un poquito esto. En el artículo que escribí me resultaba ahí complicado. ¿Cómo es que hemos llegado a esto en el 2010, a plantearlo así? ¿Por qué? Y no encuentro yo realmente mucha explicación, pues ya teníamos algunos antecedentes europeos. Sí. Posiblemente el reto importante es cómo tratamos de regular o de explicar esas situaciones que ya son habituales y que potencialmente nos van a inundar. Es que también perdón que le corte, también me planteaba un problema, ¿por qué la Agencia Española de Protección de Datos, que es, digamos, como el previo juicio, ¿no?, decide pues no hacerse responsable de vamos a parar y vamos, por tanto, a dar el ok a este derecho al olvido que se me plantea y llega a la Audiencia Nacional? ¿Por qué no puedo plantear que, aunque era obligado en el boletín oficial correspondiente este anuncio de subasta, resulte que yo eso no lo admito? Y, por tanto, se tienen que ir todos a la Audiencia Nacional a decir, bueno, uno, oiga, que necesito vivir tranquilo, que me olviden, y el otro, oiga, yo no soy nada más que alguien fuera del espacio europeo y, por tanto, usted no tiene competencia debido al territorio, no a la extraterritorialidad que se plantea. Tiene sin duda que ver con la propia evaluación de las competencias tradicionales, estatales, nacionales, de las agencias independientes. Ahora bien, lo que ha demostrado eso es que la regulación tiene que venir de la mano del entorno de la Unión Europea para poder tener cierta relevancia. Lo que le ha preocupado también al órgano judicial que intervino era su propia competencia para poder adoptar decisiones que fueran más allá, no de las fronteras del Estado español, sino del mundo de la Unión Europea, y para eso buscó un cierto apoyo en el Tribunal de Justicia. Ahora bien, yo creo que todo esto es como un racimo, está todo muy vinculado. Yo creo que es necesario distinguir en qué consiste, qué facetas tiene este nuevo derecho, si es que es tal, que siempre está sometido a interpretación, en este derecho al olvido. El derecho al olvido solo parcialmente coincide, creo yo, con ese tradicional, ya, aunque sea reciente, derecho a la cancelación de los datos, porque no necesariamente afecta a ese contenido. Si fuera así, no es que no hubiéramos descubierto nada nuevo, sino que los instrumentos que tenía a su disposición la Agencia Española de Protección de Datos le habrían resultado suficientes. Pero no ese es el asunto, o no ese es el asunto necesariamente, lo que plantea a su vez otros problemas para reflexionar. Yo creo que una parte del derecho al olvido, y es donde ha marcado el punto de referencia tanto el órgano judicial español como el Tribunal de Justicia, y por donde posiblemente van los tiros en la proyectada regulación comunitaria, en la regulación del reglamento que ya viene de 2012, consiste no en cancelar los datos de los ciudadanos, o no todos los datos, o no necesariamente, sino en proteger la forma de encontrar esos datos en términos tan fáciles como los de cliquear. Se trata, por lo tanto, de afectar sobre la capacidad o la libertad del buscador de información que recopila toda la información, que se vuelca numerosísima y gente en la red, para sistematizarla y vincularla con la referencia, con el perfil de un determinado ciudadano. O sea, que el alcance entonces, cuando se estime el derecho al olvido, como ha pasado ya luego con la Audiencia Nacional ejecutando, digamos, o después de la prejudicial que planteó en el caso Costeja, es que no se lleguen a producir esos efectos multiplicadores porque el soberano Google está sancionado y tiene que silenciarlos, ¿no? Desactivar esos datos. El planteamiento es de fondo y es profundo.
Yo creo que este derecho al olvido, como ha marcado la jurisprudencia, necesariamente aplicable con los parámetros de los que hablamos enseguida, pero aplicables en cada caso concreto, y siempre es un problema muy de caso concreto, de supuesto concreto, con perfiles propios. Hay que situarlo en un entorno de regulación y en un entorno de ponderación de derechos, de bienes, de intereses dignos de protección jurídica. Uno de ellos es que el derecho al olvido no puede consistir en que cada ciudadano reconstruya su trayectoria vital a su gusto, quitando, poniendo, suprimiendo y haciendo una especie de reconstrucción o lifting biográfico en el entorno de Internet. No se puede cambiar el pasado, no se puede borrar el pasado. No había sucedido así con las antiguas herramientas adecuadas al mundo del espacio y del tiempo, en el mundo del papel. Nadie pensó que cuando se cometía una difamación en un medio de comunicación, la respuesta sería arrancar las páginas del periódico, de toda la tirada del periódico, para que se olvidara, ¿no? Eso no puede hacerse. Por otro lado, tampoco tiene ninguna justificación mantener referencias que son inútiles, que son irrelevantes. En ese punto de equilibrio, ponderación en cada caso concreto, yo creo que debe moverse el derecho al olvido. Por lo tanto, pasamos a ese punto de equilibrio y nos cuenta un poco esos criterios que ha tenido a bien darnos esa sentencia Google Spain versus Costeja. Claro, los criterios tienen que ser de ponderación, porque no todos los casos, no todos los protagonistas, no todas las informaciones, no todos los datos son iguales y tienen el mismo valor. Hemos aprendido desde hace prácticamente ya 200 años en la regulación y en la construcción dogmática y en la aplicación jurisprudencial de los derechos personales, al honor, a la intimidad, a la inviolabilidad, al domicilio, que los derechos tienen que ponderarse en función de casos concretos. ¿Qué prevalece más? Es la pregunta inicial. ¿El derecho al honor o el derecho a la intimidad o a la propia imagen de una persona frente a la libertad de expresión de los ciudadanos? Ahí siempre había ganado la libertad de expresión, salvo que fuera... La libertad de expresión con unos límites, sí. Sujeto público, asunto de relevancia pública, no tienen la misma protección que asuntos privados de ciudadanos anónimos. Cambia también el criterio en función del propio comportamiento del sujeto, de la diligencia, quien malbarata su intimidad, ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y la vende, después no puede tratar de recortarlo. Claro. El sujeto público, como decían los anglosajones, tiene menos protección porque quien se acerca al calor de la cocina, decían, tiene el riesgo de quemarse. Esas son reglas del juego. Y sobre todo porque esos son derechos fundamentales que sirven para la formación de la opinión pública libre. Y hay que ponderarlo. Ahora el entorno es diferente, pero las reglas, los principios de valoración sobre el caso concreto nos pueden seguir sirviendo incluso con adaptaciones. ¿Cuándo se puede mantener la información? Cuando sea necesaria para la formación de la opinión pública libre. ¿Cuándo debe desaparecer? Cuando no sea actual, cuando no sea relevante, cuando haya perdido su interés. Por ejemplo, y supongo que de eso hablamos inmediatamente, cuando el consentimiento ha sido prestado inicialmente por quien entonces era menor y ahora ha pasado el tiempo. Las restricciones que se pueden establecer sobre los derechos a la intimidad, a esa protección de los ciudadanos con respecto a dónde están sus datos, dónde se publican y quién los usa. Eso que el Tribunal Constitucional calificó como un habeas data, el derecho a la propia disposición sobre tus propios datos, se puede aplicar aquí. ¿Cuándo se puede abatir? Cuando las restricciones sean justificadas, cuando sean necesarias para la protección de bienes dignos de protección constitucional o de interés público. No es lo mismo el dato absurdo que puede lanzar al mundo de la red un menor haciéndose fotos para decirle a los amigos qué tonterías hacía con 15 años, que la actividad política de un joven de 15 años en las juventudes, en partido político, marcando su trayectoria profesional. Y la influencia que tiene, ¿no? Es claro. Las consecuencias que tiene, pues de eso vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Es claro que la ponderación de intereses tiene que ser de una forma bastante particular en el caso, ya nos lo ha aclarado. Sobre todo la obsolencia del dato es algo que tiene mucho en cuenta nuestro tribunal y, por supuesto, los nuestros, porque ha citado usted el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, no nos cabe la menor duda ante ese derecho general a la privacidad. Y ahora hablamos pues, de algo que es un interés a ponderar quizá de una forma mayor, ¿no? El menor. Porque además, no lo hemos dicho, pero porque se ha ido la conversación a una zona muy interesante, ¿no? De explicar exactamente, bueno, qué era el derecho al olvido, si era algo diferente a la cancelación, que es que cuando la futura regulación venga, efectivamente nos vamos a encontrar con un artículo 17 donde hay, o está presente, un interés especial por el menor, es decir, hay una combinación
de las palabras derecho al olvido y dato suministrado en niñez, durante el periodo de niñez. Es decir, está presente un menor que, por su capacidad intelectiva o inmadurez, vulnerabilidad, pues no es capaz de ver las consecuencias de futuro de ese dato que amablemente proporciona en ese periodo. Y, por tanto, la pregunta es clara. Primero, si los criterios que en el caso Costeja se han barajado son criterios que pueden aplicarse al menor. Y luego su valoración respecto a este artículo 17, ¿no?, cuyo contenido es eso, un dato, básicamente. Un dato suministrado en el periodo de niñez, pues tiene que ser protegido y, por tanto, tiene derecho ya al olvido. Pues sí, posiblemente los criterios generales se aplican en este entorno, aunque con mayor interés. El proyecto de regulación comunitaria al que se refiere está marcadamente pensado para proteger de forma especial esos datos, esas informaciones que facilitan los menores, entendiendo por tales, dice el proyecto, hasta 13 años, cuando pasa el tiempo y se relativizan. Yo creo que los criterios generales son los mismos, pero hay que ponderarlos en función de la especial posición que corresponde a quien es objetivamente menor, esa edad de 13 años, sobre la que podrá opinarse si más o menos con otros criterios en los que yo no entro, es desde luego más vulnerable que la de los ciudadanos mayores o más formados. Ahora, no todos los casos son iguales, ni todas las reglas pueden ser las mismas. Que exista una regla general en esta regulación, que seguro va a ser aprobada, respecto a que debe potenciarse este derecho al olvido en el sentido al que nos hemos referido antes, cuando los consentimientos han sido prestados por menores, es sin duda una medida digna de ser respaldada para proteger a nuestra infancia, a nuestra juventud. Ahora, eso no quita, creo yo, que también tengamos que ser coherentes con cómo tratamos a nuestros menores, a quienes situamos como ciudadanos con todos los derechos en el mundo de la red, para que actúen con todos los dispositivos y para que vivan prácticamente sumergidos en ese entorno de Internet, para después decir que no debían hacerlo y que vamos a protegerlo especialmente. También ahí yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Pero llegados al momento correspondiente, hay que proteger los datos de quienes entonces eran menores y que juegan en un entorno que es complicado, que puede ser muy flexible, que puede ser muy rígido y puede ser tremendamente complicado. Previsiblemente, toda la información, como regla, creo yo, todos los datos que con consentimiento o como consecuencia de otras regulaciones aparecen o se facilitan de los menores, difícilmente van a tener relevancia pública para formar opinión pública libre en el entorno general que exija que se mantengan necesariamente. Puede haber casos, sin ninguna duda, puede haberlos, pero el criterio que está respaldando este proyecto es que hay que tener una especial prevención y una especial atención a qué queda de lo que hicieron estos jóvenes menores de 13 años en su infancia, también en el entorno de Internet, cuando pasan a una edad más responsable. Exacto. Bueno, nadie duda que luego, con sentencia, con nueva regulación, artículo 17, necesitemos una vez más, bien por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Supremo, fijar esas técnicas de ponderación una vez más y, por supuesto, considerando el interés superior del menor. Nadie lo duda. Lo único que me pasa a mí cuando leo el artículo 17, como tenemos ahora mismo encima de la mesa del Consejo Europeo varios artículos 17, con sus variaciones bastante difíciles de conectar en principio, es que no acabo de ver si cualquier dato, sea o no del menor, porque si es claro que es un dato del menor, yo no dudo en absoluto que se aplique directamente o que alguien intente la supresión de ese dato a través del artículo 17. Pero ¿y si no es del menor? O si es de otro menor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Y obviamente esto ya no lo dice el artículo 17, ¿no? Vamos a intentar esa supresión del dato. Y luego lo que no me queda claro, aunque lo hemos mencionado un poquito antes, porque ya tenemos el tiempo muy justo, es hasta dónde llega esa supresión, ¿no? Porque me imagino que dependerá un poco del tipo de dato o de la trascendencia de futuro de ese dato, ¿no? Sin duda. Yo creo que deberíamos movernos en varios círculos de razonamiento. Primero, en relación con lo que está fuera del consentimiento, las imposiciones, a lo que Exacto. se refería la profesora Bendito hace un tiempo. ¿Qué es lo que impone nuestra regulación que deba ser objeto de publicación? Yo creo que ahí también deberíamos revisar, porque las reglas tradicionales de la publicación en los diarios oficiales o de tirada privada como medio de garantía formal del conocimiento también hay que adecuarlos al entorno de Internet.
En segundo lugar, para los datos que se prestan voluntariamente, ahí opera con más fuerza ese derecho de plena disponibilidad de tu información, que podemos conectar con otros intereses, la formación de la opinión pública libre, tu protagonismo público, la relevancia de la información o de los datos que tú voluntariamente has dado. Y en tercer lugar, la información que dan terceros, la información sobre hechos o sobre opiniones, que tienen un tratamiento distinto. En este ámbito se proyecta esa regla de ponderación. El derecho al olvido debe presentar dos vertientes, al menos una que es muy semejante al derecho a la cancelación de los datos, cuando la información o los hechos o los datos o las opiniones sean absolutamente desproporcionadas, injustificables, lesivas de los derechos del destinatario. En esos casos yo creo que hay una equivalencia del derecho al olvido con el derecho de cancelación que regula la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero en otros casos no, en los que la información es objetiva, es veraz o ha sido relevante, pero ha perdido su protagonismo. De lo que se trataría con el derecho al olvido es de limitar la capacidad que tienen los buscadores para identificar rápidamente, en cuanto se pide información de una determinada persona, que aparezca ese dato antiguo, desgastado, irrelevante o menos relevante en el entorno general. No se trata en esos casos de destruirlo, de cancelarlo, porque eso se ha producido, porque a quien quiera buscarlo, a los historiadores les puede resultar relevante, sino de pero dificultar... vamos, que vayan a una biblioteca y nos dejemos de historias, porque un clic de botón que nos lleve directamente a algo que encima no es especialmente agradable, ¿no? Aunque fuera algo inocente de cuando era pequeño, pues bueno, la verdad es que no tiene sentido. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero no me parece, profesor, porque yo he leído por ahí alguna doctrina canadiense, que están proponiendo pues que la cancelación sea, digamos, se vaya a producir siempre. ¿Por qué? Pues porque si fijamos una normativa en la que digamos, bueno, este tipo de datos se van a dar, pero van a tener que ser guardados hasta solo a mayoría de edad, le pongo un plazo de tiempo no bastante amplio, o hasta los 16 años, o hasta... para que, de alguna manera, dicen, se responsabilice el propio menor de que lo que cuelga, cuidado, se puede destruir en un momento determinado porque me han dado 2 años de plazo, me han dado 3 años, o ¿qué le parece esta medida? Que ya nazcan con un plazo de caducidad los datos. Posiblemente fuerza más ese proyecto, esa regulación que existe en algún otro estado y que ha estudiado la doctora Bendito con mucho acierto, fuerza o pone el acento en la protección a ultranza de la posición del menor, pero no atiende o desvaloriza o relativiza la protección de la propia historia, de los propios comportamientos, incluso de la propia exigencia de autorresponsabilidad de los ciudadanos. Tener por anticipado y como asegurado que todo lo que tú puedas hacer hasta un determinado momento de tu vida va a ser borrado, va a desaparecer, vas a tener una nueva oportunidad casi de construirte un perfil ex novo, produce yo creo que algunas dudas generales desde la perspectiva de la regulación social, de la condición de los ciudadanos y de su propia responsabilidad. No sé, yo no lo tengo claro respecto del menor, porque cuando uno es menor, no sé, igual que los antecedentes penales, ¿no? Poniendo así al oyente en el disparadero, ¿no? Pues los perdonamos, desaparecen. Es verdad, se queda en el archivo correspondiente físico normalmente y bueno, ahora se digitaliza todo, bueno, pues también hay, pero hay que encontrarlo. Esto respecto del menor, yo no acabo de verlo porque justo pues es un periodo de inmadurez donde si perdonamos a los adultos, pues no sé, la protección, ese interés superior, ¿qué le parece? Yo no sé si es perdonar a los adultos o alcanzar el resultado de un proceso donde, como marca la Constitución, existe una finalidad de resocialización que necesita ese reajuste. Pero los menores y cada promoción nueva menos, no son ni gentes que infrinjan, ni necesariamente inmaduros, todo lo contrario. Bueno, claro, habría que distinguir ahí niñez de adolescencia. Pues yo creo que es necesario ponderarlos, ponderar no solamente en el supuesto concreto, ya hecho esto, ¿qué va a quedar?, sino hacer una ponderación general sobre qué queremos, cómo educamos a nuestros menores, qué protagonismo les damos, cómo les situamos en el mundo natural suyo, que es el de Internet, qué herramientas les damos y qué consecuencias se producen. Y cuando no sean necesarias, cuando no tengan ninguna justificación, cuando no sean relevantes, habrá que aplicar el criterio del derecho al olvido, pero no de forma automática. Borrar el pasado cuando llegas a los 18 años casi plantea problemas orwellianos, ¿eh?
Profesora Bendito y profesor Mestre, realmente es una pena porque esta entrevista, estos contenidos, esta discusión también en torno a este derecho al olvido que afecta al menor es muy importante y seguramente en otra ocasión podríamos tener oportunidad, sobre todo cuando ya salga por fin ese reglamento, ¿no? Claro. Para hablar de ello, pero aquí tenemos que concluir. El tiempo en la radio es limitado y quiero agradecer al catedrático de Derecho Administrativo, Juan Francisco Mestre Delgado, y por supuesto a Teresa Bendito, este tiempo que nos han dedicado aquí al programa Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3. Creo que, bueno, aparte de agradecerte, simplemente decir a nuestros oyentes que me dan ganas de volverte a invitar, Juan, porque no solo ha sido especialmente interesante, sino porque quedan tantísimos flecos que no debemos olvidar del menor digital, por su vulnerabilidad, que es necesario que empleemos más tiempo, ¿no?, en esto que se nos avecina con el nuevo reglamento. Como sabes, a vuestra disposición siempre y es un honor para mí. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias.